Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive of Our y le pertenece a Neisseria Meningitidis. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Natsuki Subaru capítulo 7. Anatomía de un fracaso resumen. Ella debe vivir. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Beatrice estaba sentada en la esquina de una cama, justo al lado de Rem, que seguía en coma. Se hizo lo más pequeña posible, apretando la espalda contra la pared y manteniendo las rodillas cerca del pecho. Podía oír a alguien hablándole, pero sus palabras no llegaban a su mente. No eran más que un zumbido difuso que resonaba en la distancia. Solo podía trazar con el dedo la misma línea en su pálida garganta. La piel de su garganta estaba lisa e intacta, pero estaba convencida de que había una herida abierta en medio. Por mucho que se revisara la garganta, no podía quitarse la sensación de que su tráquea y sus vasos sanguíneos estaban expuestos. Sentía el aire frío entrando por sus arterias y fluyendo directo a su corazón. Y, sin embargo, estaba viva. Naturalmente, con la tráquea abierta, no pudo hablar. Incluso si pudiera, su lengua y sus labios solo pronunciarían una palabra: Rem. No quería, pero su boca se movía sola. Y si intentaba reprimirla, una voz en su mente se la gritaría. Movimiento rápido del ojo. 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 Y cuanto más luchaba contra ello, más fuerte se oía. Movimiento rápido del ojo. 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 Así que se permitió repetirlo en voz baja una y otra vez. Mejor entregar su cuerpo que su mente. No podía permitir que un tic inconsciente le impidiera concentrarse en lo más importante. Acababa de despertar del libro de los muertos de Subaru. No recordaba la mayor parte de lo que les había sucedido en el libro y no importaba. Los hechos no importaban. Lo único en lo que valía la pena pensar eran las emociones que compartían. Y aún podía sentirlas, aunque sus mentes y almas se hubieran separado. La vida que compartieron por un instante unió sus mentes, pero sus almas habían estado conectadas desde aquel fatídico día. Por consiguiente, comprender a Subaru se convirtió en algo natural para ella, o eso creía. Cada vez que él le sonreía, ella podía ver algo acechando bajo su cálida mirada. La hacía desear ver lo que ocultaban sus ojos e ignorar la terrible verdad al mismo tiempo. Pero como su espíritu contraído, había sido su deber desentrañar lo que anidaba en su corazón. Así que se aseguraba de mirarlo profundamente a los ojos cuando le hablaba, sin importar cuánto le doliera. Aunque Subaru nunca habló de su dolor, su cuerpo encontró 1000 maneras de expresarlo. Sin embargo, esas ya escasas señales disminuyeron con el tiempo. No porque el corazón de Subaru se aliviase, sino porque perfeccionaba su personalidad, su máscara, cada día.
A veces, incluso podía engañar a la propia Beatrice. Y solo viéndolo luchar por respirar mientras dormía, ella recordaba la cruda realidad. Fiel a su naturaleza de guardiana del conocimiento, Beatrice tomó nota diligentemente de cada pista que Subaru dejaba caer inconscientemente. La primera y más obvia eran las terribles pesadillas que lo atormentaban cada noche. Aunque tomarle la mano bastaba para ahuyentarlas, su dependencia de su presencia era alarmante. En segundo lugar, y el más terrible, estaban sus inquietantes hábitos. Ya fuera rascándose insistentemente ambos brazos, hasta despellejarse, mordiéndose las uñas y las yemas de los dedos, hasta que se le llenó la boca de sangre, o golpeándose la cabeza con los puños, hasta que se le nubló la vista, seguía causándose dolor. Incluso lo pilló jugando con un cuchillo una vez. En tercer lugar, y lo más desconcertante, era la frecuencia con la que su mirada parecía vacía. A veces, ella lo miraba y él simplemente se quedaba mirando al vacío. Podría haberlo descartado como distracción o agotamiento, pero podía permanecer en ese estado lamentable durante horas. Intentó calcular cuánto podía durar una vez, y después de exactamente 1 hora y 32 minutos, se rindió y lo devolvió a la realidad. Entonces él actuó como si nada hubiera pasado. En cuarto lugar, y el más sutil, estaban sus reacciones inapropiadas a estímulos benignos. Subaru hablaba y se movía con rapidez, tenía su propio vocabulario e incluso su propio mundo. Pero en su torrente de inofensivas tonterías, se podía notar algún que otro comentario horroroso, o incluso palabras con implicaciones muy desafortunadas. Su aparente aversión a la nieve, cuando antes la amaba tanto, rozaba la psicótica. Y si su determinación era su mayor fortaleza, la velocidad con la que podía pasar página de los acontecimientos traumáticos era aterradora. El quinto y más peligroso era su implacable deseo de muerte. Se describía a sí mismo como un temerario demasiado estúpido para su propio bien, pero Beatrice sabía que no era así. Siempre había coqueteado agresivamente con la muerte, y ahora, por fin, entendía por qué. Se conocían tanto que casi podía describirlos como amantes. Le dolía pensarlo. Pero sobre todo, había algo que hacía llorar a Beatrice cada vez que pensaba en ello. Él era el único que podía comprender su desesperación desgarradora. Cuando le contaba cómo se sentía, cuando aún estaba atrapada en la biblioteca prohibida, podía ver en sus ojos que él había sentido lo mismo. Sabía a qué se refería cuando le suplicaba que la matara. Estaba tan destrozado como ella. Cuando él sostenía la espada contra su garganta, ella ya conocía esa sensación. Había hecho lo mismo en el pasado, apretando un trozo de cerámica rota contra su propia garganta. Jugueteó con la idea de la muerte todos los días durante casi 4 siglos, y cada día estaba más cerca de atravesarla. Pero nunca lo hizo, por muy oscuros que se volvieran sus pensamientos o por muy desesperada que se sintiera, nunca pudo hundir el trozo en su cuello. No podía romper su promesa ni su contrato, no podía decepcionar a su madre, no podía enfrentarse a la muerte sola. Pero lo hizo, incluso vio como la hoja se hundía más en su carne. Le temblaban las manos, pero su voluntad se mantuvo inquebrantable. Y aunque la muerte solo era otra forma de castigarse, el gesto y la intención seguían siendo los mismos. Durante más de 1 año, Subaru le dejó ver la profundidad de su desesperación y ella no hizo nada. Nunca pronunció esas palabras, pero no debería tener que hacerlo. Después de todo, ella era su espíritu contratado. Podían comunicarse sin siquiera mirarse, pero ella ignoraba su dolor. Conocía sus pesadillas, sus pequeños hábitos mortales y la sombra de angustia en sus ojos, y no pudo ayudarlo. Ella le falló. Ella le falló. Ella le falló. Ella fue un fracaso. En su frenesí, sintió de repente un dolor agudo en el cuello. Tras el dolor, un fino velo azul empezó a nublarle la vista. Era Maná, su Maná. Debió de haberse frotado la garganta con tanta fuerza que se la lastimó y derramó algo de maná. Metió un dedo en la abertura que había creado. Realmente se cortó la garganta, debería entrar en pánico, pero se sentía bien. La sensación de tener la garganta expuesta la había atormentado desde que despertó, y ahora, por fin, era así. La concordancia se sentía sublime. Pero solo duró 1 segundo. La fina piel de su garganta se recompuso y cerró la herida. Se habría quejado, pero la sensación en la tráquea lo hizo imposible.
Sabía que no podía durar para siempre. Si moría en ese mismo instante, decepcionaría a Subaru, una vez más. Tenía una razón para vivir ahora, tenía que seguir luchando por ella. Mientras Beatrice seguía sujetándose la garganta mecánicamente, oyó un terrible chillido en la habitación. El grito fue tan fuerte y aterrador que la hizo caer de la cama del susto. ¡Ah! Era la voz de Anastasia, pero Beatrice jamás la habría reconocido si no hubiera visto a la chica doblarse hacia atrás en agonía. Sus chillidos tensaron tanto sus cuerdas vocales que Beatrice temió que se rompieran. ¡Ah! ¡Tranquila! 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 Meili intentó contener a Anastasia. Necesitaba evitar que el comerciante se hiciera daño. Sin embargo, Anastasia luchaba por su vida. Desde su perspectiva, su fuerza vital regresó a ella de la nada y no iba a desperdiciar esta inesperada oportunidad de vivir. Alguien intentaba inmovilizarla, probablemente para acabar con ella. Estaba tan segura de que iba a morir que sintió que su alma abandonaba su cuerpo, pero seguía viva. Vivo. 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 Tomó una bocanada de aire. Nada se sentía tan bien en toda su vida. Estaba respirando la vida misma. Era su renacimiento. Inhaló más aire sin siquiera exhalar. Anastasia. Estás a salvo. Estás a salvo. Meili reconoce la mirada en los ojos de Anastasia. La vio tantas veces cuando estaba a punto de acabar con sus objetivos. No era miedo a la muerte, sino hambre de vivir. Beatrice miró a Anastasia con impotencia. Quería ayudarla a calmarse, pero no le salían las palabras. No pudo hacer nada más que observar cómo Meili y Anastasia luchaban a muerte. ¡Aro! Anastasia golpeó con el codo la sien de Meili, desorientándola. Meili parpadeó mientras intentaba comprender qué le había pasado, pero ni siquiera podía ver con claridad. Se tocó la sien dolorida y sintió que le sangraba el oído. Esperaba que Anastasia no le reventara el tímpano. Finalmente libre de las garras de su agresor, Anastasia se levantó e intentó huir de la habitación. Pero en cuanto abrió la puerta, una fuerza desconocida la derribó al suelo. Miró hacia atrás para ver si era la misma chica de antes, pero la chica seguía aturdida por el codazo. Quien la atrapó fue una chica aún más pequeña, rubia y con un vestido rosa. ¿Por qué tantas niñas intentaban matarla? Beatrice se abalanzó sobre Anastasia sin siquiera pensarlo, y ella se sorprendió de haber logrado inmovilizarla. Le pidió a Anastasia que se calmara, pero no logró transmitirle su mensaje. Anastasia no solo estaba frenética, sino que Beatrice seguía sin poder articular palabra. Gracias. Llevémosla adentro. Meili se levantó, todavía tambaleándose. Tomó un pie de Anastasia y la deslizó dentro de la sala verde. Gracias a Dios por la curación del espíritu, o de lo contrario no se habría recuperado a tiempo. Patrasche, siéntate sobre ella. ¿Sí? El dragón de tierra obedeció la orden de Meili y se sentó suavemente sobre Anastasia. Lo justo para evitar que huyera y se lastimara. Buena chica. Meili le dio una palmadita a Patrasche en la cabeza. Sí que era una buena chica. Ahora solo tenemos que calmarla antes de que Julius la vea en ese estado. Como si pronunciar el nombre de Julius la hubiera invocado, un pequeño espíritu blanco salió del cabello de Anastasia y salió corriendo de la habitación. Beatrice apenas entendió lo que gritó el espíritu al salir, pero podría jurar que había sido una variación de tengo que advertir a Julius. No me digas que el espíritu nos va a delatar, dijo Meili mientras veía a Anastasia salir de debajo de Patrasche. Beatrice no dijo nada, pero no era necesario. Mierda, jugó con su trenza, desanimada. Vale. Entonces no nos queda más remedio que devolverla a la realidad antes de que él llegue. Anastasia intentó apartar al dragón, pero este no se movió ni un centímetro. Desperdició su segunda oportunidad. No tenía salida a esta situación desesperada. Estaba tan cerca de la libertad, pero un niño mudo la atrapó. Quizás fue un castigo por su estilo de vida mercenario. Anastasia, ¿te acuerdas de mí? Soy Meili, tu amiga. Amiga quizá fuera una exageración, pero no era momento de ser pedante. No quiero hacerte daño, estás a salvo con nosotras. TCHH.
Anastasia intentó abofetearla. No iba a dejarse engañar tan fácilmente. La envenenaron y luego le arrancaron el brazo. Vale, Meili esquivó la bofetada y retrocedió un paso. No sé quién quería hacerte daño, pero ya estás a salvo. Mira a tu alrededor. Necesitaba poner a Anastasia en la realidad. Anastasia no quería obedecer a la niña, pero ya debería haber analizado su entorno. Al mirar a su alrededor, vio que estaba en una habitación extraña llena de vegetación. 2 niñas estaban a su lado y 3 mujeres adultas yacían en camas blancas. Al principio, temió que estuvieran muertas, pero solo dormían. El rostro de la chica de cabello plateado le resultaba muy familiar. La conocía. La semibruja, no, la semielfa, se llamaba Emilia, ahora lo recordaba. Anastasia, estoy aquí contigo después de permanecer en silencio, Echidna habló. Hasta entonces, el diálogo habría sido inútil. Pero ahora que Anastasia empezaba a controlar su respiración y su corazón se había estabilizado, Echidna supo que su voz por fin podría llegarle. Ya no estás en peligro. Lo que pasó fue solo una pesadilla, añadió Echidna. No, no fue un sueño, no puede ser, soñó antes y nunca sintió ni una centésima de ese dolor en sus sueños. Fue un sueño inducido por un libro de los muertos, ¿recuerdas haberlo leído? Se esforzó por recordar cada cosa que había sucedido antes de su sueño. Recordó haber entrado en la biblioteca y haber encontrado a Emilia y Beatrice. Después, tuvo una animada negociación con Subaru sobre sus libros de los muertos. Un momento, faltaban algunas piezas. No estaba sola en la biblioteca, había estado con Julius. Julio. Gritó a todo pulmón. La última vez que lo vio, se desplomaba en el suelo. SHHHHH. No lo llames todavía. Meili le puso un dedo en los labios a Anastasia. Mientras Anastasia pareciera recién salida de una pelea con un tigre, no podían dejar que la viera. De repente, oyeron un estallido increíblemente fuerte fuera de la habitación, seguido de una miríada de estallidos más suaves. Mierda. 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 Meili oyó la voz de Subaru, así como sus pasos, acercándose cada vez más. Los sonidos más suaves continuaron por un rato mientras Subaru seguía maldiciendo a cada uno de ellos. Cuando cesaron, les siguió una cacofonía de pasos pesados. Entonces, la puerta de la sala verde se abrió de golpe con tanta fuerza que casi se sale de sus bisagras. Señora Anastasia. Era Julius, con peor aspecto que antes. Meili ni siquiera sabía que fuera posible. Aunque ahora parecía consciente, parecía como si se hubiera topado con un rey Dastrea vengativo en su camino. Sangraba por el cuero cabelludo y la herida del ojo se le reabrió, y Meili estaba segura de que tenía el hombro dislocado. Espérame. Subaru apareció justo detrás de Julius y se detuvo para recuperar el aliento. Espera un momento. Meili frunció el ceño. ¿Cómo te dejó atrás el señor fantasma anémico? Julius parecía apenas tenerse en pie, Subaru debería haberlo alcanzado sin problemas. Bueno, te haré saber que puedes ir muy rápido si decides bajar las escaleras. Julius estaba tan asustado por lo que su espíritu le había dicho que salió corriendo de la biblioteca antes de que Subaru pudiera siquiera preguntarle qué pasaba. Sin embargo, el caballero subestimó gravemente su capacidad para correr por las escaleras y se cayó al oír a Anastasia gritar su nombre. Para su crédito, se levantó al instante después de rodar por al menos 100 escalones. Subaru se habría impresionado si Julius no le hubiera dado uno de los sustos más grandes de su vida. Dijiste que estaría bien. Ignorando el dolor en el hombro, Julius se deslizó junto a su dama. ¿Puedes decirme por qué tu dragón de tierra está sentado sobre ella? Oye. Yo también acabo de llegar. Subaru miró a Meili esperando una explicación, pero la chica no dijo nada, solo le dedicó una sonrisa de disculpa. Gragua. Comprendiendo la situación, Patrace se levantó de Anastasia y se sentó junto a su dueña. Uar. Esperaba no haber hecho nada malo. Mi señora, ¿cómo se siente? No debí haberla dejado sola. Julius intentó ayudar a Anastasia a levantarse, pero ambos cayeron al suelo patéticamente. Urg se mordió los labios, impresionado por su propio patetismo. Está bien, está bien.
Estaba un poco perdida al despertar, rió suavemente. Me dejaste muerta de preocupación. No se preocupe por mí, mi señora. Debería pensar primero en usted misma. No eres tú quien debe decidir eso. Se sentó y examinó el rostro de Julius. Ver la cara preocupada de Julius fue el último empujón que Anastasia necesitaba para recomponerse. La cabeza le dolía muchísimo y aún veía un poco borroso, pero sabía dónde estaba y, lo más importante, que ya no se moría. Los recuerdos de su agonía aún estaban frescos en su mente y dudaba que alguna vez los olvidara, pero podía volver a pensar. Una parte de ella quería preguntar cómo Subaru podía seguir con su vida después de lo que ella acababa de vivir, pero no era el momento. Ahora, tenía que cuidar de su amado caballero y su hombro dislocado. Tendría sus respuestas más tarde y descubriría quién la asesinó. Sabía que lo haría y entonces, Anastasia negó con la cabeza. Tenía algo más urgente que atender. «Estás sangrando». Tomó un trozo de su manga y le limpió la sangre de la cara. Por suerte, el poder de la sala verde ya había cerrado sus heridas. Fue un regalo del cielo. No es nada grave, mi señora. Solo una prueba de mi estupidez. Se sentía profundamente avergonzado de lo inútil que había sido desde el principio. Primero leyendo el libro, luego perdiéndose en su magia oscura, luego dejando que Emilia leyera otro libro, y luego dejando que su señora sufriera sola. SHHH. Nada de autodesprecios. Mi caballero es un caballero orgulloso, ¿entiendes? Sí, mi señora, y aunque comete errores, no deja que lo detengan. Se levanta y afronta el futuro con fuego en la mirada, ¿entiendes? Sí, mi señora. Su señora siempre supo motivar a sus tropas. Una cosa más que la convertía en la mujer más preciada del mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Levantarse y afrontar el futuro, por supuesto. TCH. Olvidaste algo. Le guiñó un ojo. Me levanto y afronto el futuro con fuego en los ojos. Ella ni siquiera lo recordaba, pero seguía tan perfecta como siempre. ¡Perfecto! Ahora, vamos a cuidar tu hombro, ¿quieres? ¿Mi hombro? Giró la cabeza para ver qué quería decir y vio que su hombro estaba 10 centímetros más bajo de lo que debería. Ah. Beatrice observó en silencio cómo Anastasia animaba a su caballero. Sabía casi nada de él y, sin embargo, logró aliviar su angustia. Mientras que Beatrice sabía casi todo sobre Subaru y, sin embargo, no logró que se sintiera ni un poquito mejor. Menos mal que ya no podía hablar, porque no lo merecía. De ahora en adelante, tendría que dedicarse por completo a Subaru. Era su misión y su única razón de vida. Ya no podía ser un fracaso. Él se lo había dado todo, así que ella tenía que darle todo a cambio. El resto no era más que una distracción. Tras 400 años de desesperación sin rumbo, era hora de convertirse en quien necesitaba ser. Era la Betty de Subaru y nada más. Aún sin percatarse del despertar de Beatrice, Subaru pensó en cómo reubicar el hombro de Julius. La habitación podía curar heridas, pero era incapaz de recomponer su articulación. Era como una fractura desplazada. Primero hay que reducirla y luego la magia soldará el hueso. Así que, Julius, dijo Subaru, captando su atención. Elige a tu verdugo, quien te va a reducir el hombro dislocado. Te lo advierto, nunca lo he hecho. Sonrió con todas sus fuerzas. Esto iba a ser interesante. Ah, Julius miró a su alrededor. Lo siento, yo tampoco tuve que hacerlo nunca. Anastasia le dirigió una mirada de disculpa. Yo tampoco Meili sabía cómo dislocarlos, pero no cómo volver a colocarlos en su lugar. Bueno, Julius se resignó a su destino. Pero después de su encuentro con ellos, ya nada podía asustarlo de verdad. Elegí a Subaru. ¿En serio? ¿Por qué? Preguntó Anastasia. Él es el único al que puedo golpear si me hace mucho daño, dijo con naturalidad. Buena elección, se rió. Subaru ni siquiera dignificó el comentario de Julius con una respuesta y se colocó para reubicar el hombro. Deberías acostarte en una cama si es posible. Subaru miró las dos camas de la habitación. En una estaban Ren y Ram, y en la otra, Emilia. Lo sé, pero no puedo robarle la cama a ninguna de las damas. Puedes compartir con Em. Subaru se mordió la lengua.
¿Sabes qué? Olvídalo. No dejes que tus celos se interpongan en tu camino, Subaru. Anastasia frunció el ceño, pensó que Subaru era mejor que eso. No lo tomes en serio. Es solo una mala broma de su parte. Se rió Julio. PFF. No me hagas decirlo. Subaru estaba seguro de que invitar a Julius a la cama de Emilia le quemaría la lengua. No te preocupes, de todas formas no puedo aceptarlo, un caballero no debería meterse en la cama de una dama inconsciente bajo ninguna circunstancia. Seguro que no se enojaría contigo. De hecho, se enojaría si supiera que te negaste. Conozco la bondad de Lady Emilia, pero no puedo aceptarla. Entonces será el suelo tumbado en el suelo. Julius intentó con todas sus fuerzas extender el brazo, pero el dolor se lo impedía. Subaru se arrodilló junto a él y le tomó el brazo con cuidado. Había visto cómo hacerlo en la televisión, una vez, y esperaba que fuera suficiente. Aquí no pasa nada. Cuando Subaru estaba a punto de mover el brazo de Julius, Beatriz se le tocó el hombro. Beaco. Estás despierto. Lo siento, deberías habérmelo dicho. Hiciste notar tu presencia. Subaru se mordió los labios. Olvidar a su Beaco era imperdonable. Por favor, no te enfades. Beatriz se le sonrió a Subaru. Él estaba muy feliz de verla. La hizo sentir un poco mejor. El hecho de que una de sus sonrisas bastara para tranquilizarla solo reforzó su determinación. Tenía que dedicarse por completo a él y renunciar a todo lo demás. Beatriz tomó el brazo de Julio en sus pequeñas manos y se colocó a su lado. ¿Quieres intentarlo? Subaru no sabía que Beatriz se pudiera reubicar un hombro. ¿Por qué no lo había dicho antes? Por cierto, acababa de despertar. Si lo hizo, tenía la fortaleza mental de un castillo fortificado. Beatriz se limitó a asentir. Me siento mejor sabiendo que estoy en manos de un sanador excepcional, sonrió Julius. Callarse la boca. ¿Alguien se siente rechazado? Cállate también. Beatriz se sonrojó ante el cumplido de Julius, justo después de afirmar que se entregaba por completo a Subaru y solo a él. Podría decir que era solo por la bendición de Julius, él tenía el poder de hacer sonrojar a todos los espíritus del mundo con un guiño, pero sabía que no era solo eso. Tenía que separarse de todos los demás para ayudar mejor a su Subaru. Beatriz se movió con destreza el brazo de Julius hacia arriba, luego por encima de su cabeza, mientras lo giraba suavemente. En un solo intento, el hombro emitió un satisfactorio pop, indicando que había vuelto a su lugar. Luego, volvió a colocar el brazo cerca del torso y se levantó para admirar su trabajo. Ayudó al amigo de Subaru. Estaba haciendo lo que debía hacer. Gracias, dijo Julius moviendo el brazo lentamente. Hiciste un trabajo maravilloso. Claro que mi Beaco haría un buen trabajo. Subaru la abrazó. Es mi niñita perfecta. Cuidado, Subaru. No deberías jugar con el corazón de una jovencita. Julius solo podía admirar lo lindos que eran juntos. Era una pena no poder abrazar a su hermano así nunca más. También era una pena no poder recordarlo. De verdad esperaba que la sangre del dragón curara a todos los que la bruja había maldecido. Preferiría morir antes que romperle el corazón a mi Beaco. La abrazó con más fuerza. Es tan preciosa. Ay, mírala. Rió Anastasia. Está sonrojada. ¡Qué monada! Ella es la más linda. Beatriz no creía merecer el elogio, pero mantuvo la frente en alto. No lo decepcionaría más. La Betty que decepcionó a Subaru murió con él en el mundo del libro. Una nueva era en su vida había comenzado. Anastasia se rió con todos en la sala, pero no olvidó lo que acababa de pasar. Después de todo, seguía luchando por controlar su estómago. Pero ahora que la situación se había calmado relativamente, era hora de comenzar su investigación. No dejaría libre a quien la maldijo y torturó. No le importaba si había pasado por Subaru, quienquiera que lo hiciera, lo hacía. Tenían una víctima más de la que creían. Y Anastasia no era de las que perdonan y olvidan. Descubriría quién es su asesino y actuaría en consecuencia. Notas. Hola, olvidé poner la nota del autor al final. Lo siento. Siguiente capítulo. Una oración solitaria. Capítulo 8. Una oración solitaria resumen. Subaru se da cuenta de su error. Notas.
Ver el final del capítulo para las notas. Sé que es mucho pedir, pero podrías dejarnos solos un momento. Claro, Subaru. Anastasia asintió. Entendía por qué le preguntaba eso, y a decir verdad, no tendría fuerzas para quedarse a presenciar su pequeña conversación. Sí, nos instalaremos cerca del carruaje si necesitas nuestra ayuda, añadió Julius. Por favor, hablo en serio. No dudes en contactarnos si tienes algún problema. Lo haré. Subaru tenía un gran problema, pero ninguno de ellos podía ayudarlo, por mucho que quisieran. ¿Quieres que te preste una de mis doncellas para que te proteja? Ellas también quieren protegerte, ¿sabes? Gracias, pero realmente necesito estar a solas con ella. Está bien, llevaremos a Patrache con nosotros. Meili tomó la correa de Patrache y salió de la habitación. Ya. Patrache estaba preocupada por su amo, pero respetaría su deseo. Solo esperaba que no fuera demasiado grave. Todos salieron de la sala verde y Anastasia estaba a punto de cerrar la puerta cuando regresó a la habitación con vacilación. Sabía que no era el momento de imponer su presencia, pero no sabía cuánto duraría su conversación y necesitaba respuestas cuanto antes. El recuerdo de su muerte aún estaba fresco en su mente y no saber quién la mató la estaba volviendo loca. Quién sabe, incluso podrían estar con ella en la torre. Era improbable, pero su corazón se negaba a abandonar esa posibilidad. Necesitaba consuelo. Subaru, ¿puedo hacerte una o dos preguntas? Cerró la puerta y caminó hacia Subaru. Beatrice los observaba en silencio desde la cama de Emilia. Ah, sí, supongo que sería cruel irme sin respuestas después de lo que viviste. Se rascó la nuca. No se sentía en condiciones de responder preguntas difíciles y mortales, pero no podía dejar a la pobre Anastasia perdida y sola. Julius pudo preguntarle a la suya y estaba a punto de hablarlo con Beatrice. Anastasia también merecía un poco de paz mental. No te preocupes, no tardaré mucho. Al menos por ahora, no te dejaré escapar tan fácilmente. Sonrió, pero Subaru no le devolvió la sonrisa. Estaba demasiado agotado para complacer ni siquiera la más mínima cortesía. Tras su breve charla, Anastasia cerró la puerta y se reunió con Meili, Patrace y Julius. Todos se miraron, incapaces de expresar sus preocupaciones por Beatrice. El gran espíritu no había pronunciado una sola palabra desde que despertó. Al principio, pensaron que solo eran los efectos persistentes del libro, pero tras media hora de silencio, era evidente que había algo más. Hicieran lo que hicieran, Beatrice no hablaba. Asentía, negaba con la cabeza y, a veces, lanzaba miradas significativas a Subaru, y solo a Subaru, pero nada más. Si el problema residía en sus cuerdas vocales, al menos debería poder imitar cosas, pero no lo hacía. Ver a Subaru intentando desesperadamente sacarle una sola palabra a la chica era duro. Intentó hablarle, halagarla, hacerla reír, sobornarla, suplicarle, tener una conversación sincera. Hizo todo lo posible para no forzarla físicamente. Pero Beatrice permaneció callada. Se podía ver en sus ojos que se sentía culpable por su silencio, que podía ver el dolor en los ojos de Subaru, pero permaneció en silencio. Pero fuera lo que fuese, era asunto exclusivo de ellos. Beatrice ni siquiera les dedicó una mirada tras reducir el hombro de Julius. No se ofendieron, sabían que no los desdeñaba, simplemente no podía apartar la mirada de su contratista. El vínculo entre un espíritu y su contratista era casi divino. Julius lo entendía mejor que nadie. Vámonos. Si nos quedamos aquí, podrían pensar que estamos escuchando a escondidas. Meili rompió el incómodo silencio entre ellos. Sí, deberíamos. Necesito sentarme de todas formas. Todavía me siento mareada por mi sueño. Anastasia no sabía cómo describir lo que había vivido. No era un sueño en absoluto, pero no tenía otra palabra para describirlo. Podría vomitar si me quedo de pie mucho tiempo. Entonces, si a Patrache no le importa, deberías montarla en lugar de bajar las escaleras. Julius miró a Patrache en busca de confirmación. Ya. Patrache rugió de acuerdo. Gracias. Eres una chica muy buena. Anastasia se subió a la silla del dragón con la ayuda de Julius. Ya rugió de nuevo. ¿Hay algún problema? Patrache estaba demasiado exhausto.
A Julius no le pareció así. Waar tomó el collar de Julius en su boca y comenzó a tirar de él. Ah. Lo siento, pero no entiendo lo que intentas decir. Intentó soltarle el collar de la mandíbula, pero fue en vano. Waar. Creo que ella también quiere cargarte, guía. Patrache se alegró de que la comprendieran. Esta pequeña humana era muy inteligente. Sin embargo, la gran humana espada era tan tonta como su Subaru. Vamos, Julius. No puedes decepcionar a una dama. Anastasia le ofreció la mano a su caballero. Si ella insiste, muchas gracias. Julius tomó la mano de Anastasia y se subió justo detrás de ella. Guía. Subaru y Beatrice estaban sentados en el borde de la cama de Emilia, uno frente al otro, sin mirarse a los ojos. Beatrice sabía que su silencio era preocupante, pero hablar le resultaba físicamente imposible. Intentó hacérselo entender, haciendo gestos con la garganta y abriendo la boca sin emitir sonido alguno, mostrando que quería hacerlo, pero no podía articular palabra. Pero Subaru simplemente no podía entender y ella no podía culparlo. La herida en su garganta era invisible e impalpable, pero estaba allí y ninguna magia podía curarla. Beako. Subaru jugó con su dedo nerviosamente, estaba al borde del colapso. Sé que lo que viste en el libro no fue fácil y no estás obligada a hablar de ello, dijo él, no quería que se sintiera presionada. Pero necesito una señal, solo una pequeña señal. Una sola palabra, la que quieras. Puede ser sí, no o incluso si estás enojada conmigo, puedes insultarme, lo entiendo, yo también estoy enojada conmigo misma. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando sus decisiones quebraron a su Beatrice? Beatriz, desanimada, meneó la cabeza. Beatrice se arrastró lentamente hacia Subaru y se acurrucó en sus brazos como solía hacer. A pesar de la melancolía y la tensión palpable, Subaru aceptó su abrazo y comenzó a acariciarle el pelo instintivamente. Apoyó la cabeza en su pecho y escuchó su corazón. Siempre tenía un ritmo lento, y solo escucharlo podía borrar los malos pensamientos que la consumían. Pero sabía que no tenía ese efecto en él. Era incapaz de ayudarlo. ¿Sabes, Beako? Si te soy sincera, tenerte cerca siempre me tranquiliza. No sé por qué, pero no tengo miedo contigo a mi lado. Beatrice cerró los ojos, no podía dejar que la engañara con sus mentiras. A veces, pienso que la única razón por la que no nos hicieron hermanos al nacer es que, de lo contrario, habríamos sido demasiado poderosos. Empezó a jugar con su cabello. Ella siempre decía que lo odiaba, pero Subaru sabía que era su pequeña debilidad. Era demasiado orgullosa para decirlo. Habríamos dominado el mundo. Solo decía eso para hacerla sentir mejor. Pero ahora que oficialmente somos familia, rió suavemente. Y oficialmente somos familia. Te guste o no, eres mi linda hermanita, Beako. No podría permitirse creer sus elogios vanos. No los merecía. Siento que ya nada puede detenernos. Ni brujas, ni sabios pésimos, ni juicios. Tenía razón, él era el único enemigo contra el que parecía perder. Y era el único enemigo del que ella no podía protegerlo. Tengo mucha suerte de tenerte. No sé qué habría hecho sin ti. Ella sabía que él habría encontrado la manera, siempre lo hacía. Ella era la que no era nada sin él. Y a veces olvido que tengo la mejor hermanita del mundo y muchos amigos que me quieren. Dejó de acariciarle la cabeza. Y cuando lo olvido, puedo cometer errores garrafales. Como el que viste en el libro. Nunca había escuchado su voz tener un tono tan melancólico. Por eso te necesito, Beako. Porque cuando me tomas de la mano es imposible olvidar cuánto me aprecias. Qué suerte tengo de tener a alguien como tú que me ama. Bajó la cabeza y susurró con toda la suavidad que pudo. Contigo, no puedo olvidar, que hay gente que llorará mi muerte. Ante esas palabras, Beatrice se tensó por completo. Intentó con todas sus fuerzas protegerse de sus dulces mentiras, pero ya no tenía fuerzas. Sabía que él usaría su lengua de plata para consolarla y se preparó, pero esta vez fue demasiado lejos. No podía ignorarlo. Sabía que la estaba alimentando con cuentos de hadas, pero aún así, su corazón se aferraba a ello.
Esta era su magia, la que nadie más podía replicar, ni ella, ni Roswaal, ni siquiera su madre. Por eso necesitaba pensar en él y solo en él. Él tenía el poder de sostener el mundo entero en sus tiernas manos, pero sus pequeños brazos solo podían alcanzar a una sola persona. Y ella lo eligió. Si su poder para salvarlo consistía en hacerle recordar que era amado, entonces nunca más lo dejaría solo. Levantó la vista para finalmente encarar a Subaru, quien sonreía entre lágrimas, y Beatrice hizo lo mismo. Su garganta seguía cortada, su boca aún sin palabras, pero su corazón lo alcanzaría. Gracias, Beaco. Eres la mejor, secó las lágrimas de Beatrice con la mano. Lo siento, no tengo pañuelo. Julius diría que un caballero siempre debe estar dispuesto a ayudar a una dama, pero aquí estoy, la próxima vez lo haré mejor. Usó su mejor imitación de Julius para citarlo. Beatrice rió entre dientes, aunque su imitación era, como mucho, mediocre. Sacó un pañuelo de la manga y lo usó para secarle las lágrimas. Ah, debí saber que mi Beaco me apoyaría. Me completas, por eso somos el mejor equipo del mundo. Tomó ambos extremos de sus taladros y los jaló antes de dejarlos volver a su lugar. Beatrice se tomó el pelo entre las manos e hizo un puchero. Él nunca perdía la oportunidad de arruinarle el pelo, ¿verdad? Y no te obligaré a hablar más. No debería haberlo hecho en absoluto, esperaré lo que sea necesario, así que tómate tu tiempo. Le dio un golpecito en la nariz. Y si no vuelves a hablar, no pasa nada. Le apartó la mano de un manotazo sin mucha convicción. Era una dama, no podía permitir que la tratara como a una niña. Sí. Ya entiendo, eres una dama, dijo, poniendo los ojos en blanco, juguetonamente. Pero ante todo eres mi linda hermanita. Y mi linda hermanita se merece todo el bob. Le dio otro golpecito en la nariz. Del mundo. Beatriz se levantó y le aplastó la nariz repetidamente con la palma de la mano. ¡Ay! 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 Subaru le mostró ambas manos para rendirse. Ganaste, me diste una lección. No te faltaré al respeto nunca más. Beatrice se recostó en su regazo y se acunó en sus brazos, satisfecha. Sabía lo que tenía que hacer ahora, sabía cómo mantener la espada lejos de su garganta. Había sido un fracaso, pero ya no era una despistada. A medida que aprendía a manejar la culpa, Beatrice empezó a perder la conciencia. No se había dado cuenta de lo agotada que estaba hasta ese momento. Además, estar en la cama con Subaru cerca solía reservarse para la hora de dormir. Se sentía mal por quedarse dormida, pero Subaru le dijo que solo necesitaba tomarle la mano para asegurarse de que nunca lo olvidara. No hacían falta palabras, ni magia, ni acciones grandilocuentes, solo estar ahí el uno para el otro. Aún sentía su latido bajo la oreja. Seguía siendo tan lento como para contar ovejas. O contar el puc, como le había enseñado hacía tanto tiempo. 1 disco. 2 discos. 3 discos, 4 discos, 5 discos, 6 discos. Ella todavía estaba consciente, pero sus pensamientos comenzaron a escaparse de ella. 7 puc. 8 puc. 9 puc. Su mente se congeló sobre sí misma, ya no podía escuchar los latidos del corazón de Subaru. 10 puc. Tras las pruebas de la torre y su viaje por los recuerdos de Subaru, Beatrice finalmente encontró descanso. Ni siquiera se dio cuenta de cuánto lo necesitaba, pero ahora dormir era todo lo que su cuerpo ansiaba. La intensa sensación de agotamiento también azotó a Subaru cuando Beatrice se durmió plácidamente en sus brazos. Era la primera vez desde su desafortunado encuentro con Lois que sentía que la tensión de su cuerpo se disipaba. Aún había algunos problemas pendientes, pero por fin podía ver el final del túnel. Entre mentirles a sus amigos para salvarlos de un destino del que no podía hablar y luchar por ayudarlos a recuperarse de su primer encuentro con la muerte, no tenía la oportunidad de cerrar los ojos ni un minuto. Olvidó lo bien que se sentía no estar en la cuerda floja. Pero no era tan ingenuo como para creer que ya estaba fuera de peligro. Puede que por fin hubiera salido del atolladero, pero seguía perdido en medio de un mar embravecido. Su peor problema era que Emilia leyó otro libro en cuanto despertó. Seguramente la estaba idealizando, pero sabía que Emilia jamás rompería una promesa voluntariamente. Apostaría su vida a ello.
Incluso pensar en el tormento mental que debió de haber sufrido para traicionarlo tan descaradamente le aterrorizaba. Solo quería dormir, pero tenía que mantenerse despierto para cuidarla. No podía dejar que encontrara el camino de vuelta a la biblioteca y leyera otro libro. También estaba la pobre Beatrice, tan angustiada por lo que vivía en el libro que se encontraba sumida en un extraño mutismo. Solo podía estar a su lado y darle el tiempo que necesitaba para recuperar su voz. Subaru temía que nunca lo lograra, que sus malas decisiones hubieran roto su beaco para siempre. Además, estaba seguro de que había algo más tras su mutismo. No era solo conmoción ni una reacción aguda al contenido del libro. Su mutismo selectivo era más profundo. Esperaba encontrar pronto la manera de ayudar a su hermana pequeña como ella siempre lo había ayudado a él. El estado de Julius también era preocupante. Su inquietud era más que contraproducente. Estaba constantemente al borde del colapso, pero se negaba a sentarse más de 5 minutos. Si Subaru pudiera azotarlo con un golpe de karate para que se durmiera, ya lo habría hecho. Y si su promesa de ayudarlo era cierta, parecía no tener intención de descansar pronto. Subaru sabía que si alguien podía hacerle creer algo a Julius, esa sería Anastasia. Ahora era su trabajo convencer a su caballero de que se relajara y disfrutara de un merecido descanso. No sabía qué pensar de Anastasia. Parecía estar bien, pero supuestamente tuvo un despertar muy brusco. Era a quien menos conocía y la que no tenía motivos para ser indulgente con él. Estaba claro que usaría la información que recogía. No era maliciosa, pero sabía cómo y estaba dispuesta a usar las cosas a su favor. Al menos, en el libro no parecía demasiado traumatizada por su muerte y sería una persona menos a la que cuidar. Después de todo, darle el libro donde murió por la maldición fue una buena decisión. Para su grata sorpresa, Meili no solo se portó bien, sino que además fue de gran ayuda. Estaba orgulloso de su compañera de infortunio. Ella ya se esforzaba por ser mejor persona. O al menos, por ser una buena amiga. Estaba seguro de que quedarse quieta y obedecer sus órdenes ciegamente debía ir en contra de todos sus instintos, pero aún así mantenía una voluntad firme. Ella y Patrache eran un don divino. Iba a necesitar sus cabezas frías para ayudarlo a navegar este infierno. Una de las mayores incógnitas de esta peligrosa ecuación era Ram. Siguió inconsciente mucho después de que los demás despertaran. Parecía congelada en el tiempo. Ni siquiera sus ojos se movían bajo sus párpados. Si no hubiera respirado, Subaru la habría creído muerta. Parecía bastante incómoda en la biblioteca, pero su rostro ya no mostraba rastro de angustia. Subaru quería atribuirlo a un agotamiento extremo tras su pelea con uno de los arzobispos de la Gula, pero su sueño no parecía nada reparador. La necesidad de dormir de Subaru se desvaneció mientras su mente comenzaba a reflexionar sobre por qué Ram se encontraba sumida en un desconcertante estado de estupor. La causa debía residir en la lección del libro para Ram. Dudaba que la chica fuera particularmente sensible a su magia. Quizás se debiera a su herencia demoníaca o a un mal uso de su habilidad sintesia, pero temía que fueran solo ilusiones. Primero lo primero, Subaru analizó la muerte que puso fin al ciclo que le había dado a Ram. Por suerte para él, había superado esta muerte, con todas las demás, no hacía mucho. Había sido, por mucho, una de las más fáciles de superar. Fue indolora y rápida, y si la sensación de ser manipulado por el poder nefasto de Sirius era inquietante, no era nada que Ram no pudiera soportar, ¿verdad? Subaru empezó a morderse las uñas después de acostar a Beatrice en la cama. La ansiedad lo ponía inquieto y no podía despertarla debido a su agitación. Morderse las uñas era un hábito que no podía dejar. Era tan problemático que ya tenía las uñas demasiado cortas. Sumado a la compulsión de morderse la piel alrededor de las uñas, hacía que sus dedos se vieran bastante feos. Beatrice solía regañarlo, sobre todo cuando se las mordía hasta sangrar, pero ella no estaba despierta para regañarlo. Además, le ayudaba a concentrarse mejor. Caminando de un lado a otro por la habitación, Subaru intentó recordar todo lo ocurrido en este bucle. Si no era su muerte, entonces otro evento mantenía a Ram atrapado en este sueño antinatural. Antes de la gran entrada de Sirius en Priestella, su viaje a la ciudad Watergate fue bastante tranquilo e incluso agradable.
Liliana había sido desagradable, pero no tan desagradable como para poner a la gente en coma. Incluso el viaje a la ciudad transcurrió sin incidentes. La clave del sueño de Ram probablemente se ocultaba antes de todo el desastre de Priestella. Subaru había pasado un año entero en la mansión sin morir ni una sola vez. Era un glorioso momento de respiro que extrañaba en ese preciso instante. El único inconveniente era el coma inducido por la glotonería de Rem, pero no era nuevo para Ram. No solo estuvo con él durante ese año, sino que también sufría el estado de Rem. Revivir este año de absoluta impotencia debió ser duro para ella, pero no se dejaría vencer. Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Salvo por Priestella, pasaron casi todo el año juntos. Se quedaría sin uñas y piel que masticar antes de encontrar la solución, lo que significaba que volvería a sangrar, pero sobre todo, decepcionaría a Beatrice una vez más. Un pecado mortal del que tenía que protegerse. Antes de su año en la mansión principal, se alojaron con Anne Rose. Una vez más, Ram había estado allí con él, y lo peor era la personalidad de Clint. Tenía que admitir que Clint era un hombre peculiar, pero Ram estaba acostumbrado a sus travesuras desagradables. Solo faltaba el final de su aventura en el santuario. Era, con diferencia, la peor parte del recorrido que le había dado. Incluso el exitoso había sido largo y difícil. Subaru se devanaba los sesos buscando lo que Ram había descubierto sobre su estancia en el santuario. Lo único que le venía a la mente era el castillo de los sueños de Echidna. ¿Cómo pudo olvidarse de la atracción principal del santuario? Este bucle incluso comenzó con su segunda prueba y su encuentro con Satella. Satella. Para no gritar, Subaru apretó la mandíbula con todas sus fuerzas, mordiendo un trocito de la carne de su dedo. Ni siquiera podía procesar el sabor a cobre en su boca mientras su mente se desmoronaba una y otra vez, intentando negar la realidad. Pero por mucho que lo intentara, su mente se veía invadida por las 1000 implicaciones de su error mortal. Apretar la mandíbula rápidamente se volvió insuficiente para guardar silencio, así que, desesperado, se cubrió la boca con ambas manos y contuvo la respiración. Ram no solo presenció los indescriptibles regalos nacidos de sus errores, sino que también conoció a las 7 brujas de los pecados. Cualquiera de esas dos pesadillas sería suficiente para hundirla en un estupor desesperanzado. Incluso tuvo la suerte de ser provocada por la falsa Rem. Mientras las consecuencias de su error de cálculo se hacían sentir, Subaru se metió los dedos en la boca y los mordió con fuerza. Su cuerpo necesitaba gritar y vomitar, pero no podía permitirse ninguna de las dos cosas. Solo podía comprender cómo había condenado a todos. Por mucho que se clavaran los dientes, el poder de la sala verde lo sanó de inmediato. Apenas tuvo tiempo de registrar el dolor, sintió el embriagador cosquilleo de la magia curativa recorriendo su cuerpo. Mientras la combinación de esas dos sensaciones le ayudara a mantener la boca cerrada, no tenía intención de soltar los dedos. Sabía que había mencionado a Regreso por la Muerte por su nombre en esta reunión. Al menos una vez, quizá dos, pero eran demasiadas veces, fuera como fuese. Y si una parte delirante de su mente podía atisbar un atisbo de esperanza al soñar que la bruja de la envidia lo perdonaría por su transgresión, sabía que ni siquiera era su peor ofensa hacia ella. Subaru apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer lentamente al suelo. Intentó quedarse quieto, pero su agitación febril lo hacía balancearse mientras mordía uñas y carne sin pensar. En cuanto Ram despertara, sería el fin. O el fin de ella, o incluso el fin de todos en esta torre si la bruja de la envidia se sentía particularmente vengativa. En cualquier caso, sería su fin, porque no iba a dejar que Ram muriera por sus errores. Sabía que incluso esperar contra toda esperanza era una locura, porque Ram ahora conocía su relación especial con Satella. Aunque Satella y la bruja de la envidia fueran dos personas distintas, sería lo mismo para Ram y el resto del mundo. La bruja jamás lo perdonaría, jamás perdonaría que él compartiera su secreto más preciado. Era un milagro que no hubiera acabado ya con Ram. Quizás lo hizo, pero en lugar de atacar el corazón de Ram, apuntó a su cerebro. Quizás Ram había tenido muerte cerebral desde el principio. Subaru sabía que aún estaba a salvo de su ira, pero sentía a la bruja de la envidia cerniéndose sobre él.
Sentía como su cuerpo se enfriaba, como si su creciente sombra lo protegiera de cualquier calor. Aunque ella no estuviera allí, era solo cuestión de tiempo. Ella acudiría a él cuando Ram despertara, o él acudiría a ella cuando Ram no lo hiciera. Si no fuera por el cuidado constante de la sala verde, los dedos de Subaru ya se habrían convertido en una masa informe de carne y hueso en su boca. Vivir en este círculo vicioso era inútil, pero Subaru se vio incapaz de detenerlo. Aún no podía abandonar el último atisbo de esperanza en su corazón. En esto era débil. Subaru finalmente liberó sus dedos de la tensión de su mandíbula y los entrelazó en una oración sangrienta. Por favor, 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 por favor. No tenía palabras elegantes que decir, solo podía expresar su angustia de la forma más simple. Por patético que sonara, Subaru ni siquiera sabía a quién le imploraba salvación. A los dioses de este mundo, a la tierra misma, al dragón divino, o de laguna, o incluso a la misma oscura. Les rezaba a todos por igual. Por favor, salva a Ram de mí. Por favor, 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 por favor. Se mecía con cada súplica, y aunque su voz era errática, la mantenía lo más baja posible. Beatrice seguía durmiendo plácidamente en la cama junto a él, y no podía dejar que ella presenciara su desesperación. Se preocuparía mucho por él, sin saber por qué estaba así. Lloraría por él, pero él no merecía su compasión. Por favor, 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 por favor. Fue su culpa, y solo suya. Debería haber sido más inteligente, debería haber pensado con más rapidez al entregarles los libros. No, ni siquiera debería haber permitido que esto sucediera. Debería haber mostrado más prudencia, más fortaleza, más diligencia. Y ahora, no podía hacer más que confiar la salvación de sus amigos al destino. Lo juro, si me das otra oportunidad, haré todo lo posible por merecerla. Por favor, 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 por favor. Interrumpió su lastimera oración y se tapó la cabeza con las manos como para evitar que se le cayera. Su mente, sumida ya en una grotesca amalgama de esperanza y desesperación, no podía producir ni un solo pensamiento coherente más allá de primitivas súplicas de ayuda. Pero su cuerpo y algo en lo profundo de su pecho seguían implorando misericordia con naturalidad. Lo siento, lo siento, lo siento. Puedo hacerlo mejor. Dejaré de ser tan desagradecido, dejaré de ser tan insolente, dejaré de ser tan perezoso. Su corazón latía cada vez más rápido, bombeando sangre a su cerebro a una velocidad imposible. En lugar de despejarse con la entrada de oxígeno, su mente se quebró por la presión acumulada. Solo quedaba una necesidad primaria de amor y salvación. Por favor, perdóname por mi transgresión. Si su mente estaba demasiado perdida en presunciones erróneas y especulaciones falibles sobre cómo salvar esta situación desesperada, su corazón sabía a quién recurrir. Sabía a quién traicionaba con su arrogante indolencia. El que me ama, el que yo amo, su favor nos salvará. Si Subaru aún pudiera entender lo que decía su boca, sentiría repugnancia. Pero toda racionalidad murió cuando el miedo a la bruja lo consumió. La única vez que tal terror lo invadió fue cuando el arzobispo de la ira lo alimentó con su propio miedo una y otra vez. Esta vez, no hubo necesidad de magia ni de autoridades para entrar en el círculo vicioso del miedo. La comprensión de su error mortal había bastado para reactivarlo. Este es el único camino, la única esperanza. Subaru liberó su cabeza de su agarre y miró al techo como si pudiera ver el cielo a través de él. Las estrellas lo velaban, ella lo velaba, siempre lo hacía. Sin embargo, su conciencia la rechazaba, pero ahora que estaba libre de su mente mundana, finalmente podía aceptar su amor divino. Era el único camino a la salvación, su corazón se lo decía. El faro de la salvación estaba frente a él, solo necesitaba aceptarlo. Solo sus favores podían salvarlo de su ira. Era la certeza misma. ¿Cómo pudo haber pasado por alto este hecho durante tanto tiempo? ¿Acaso su repentina comprensión era una blasfemia? Después de rechazarla durante tanto tiempo, ¿era humillarse ante ella solo cuando necesitaba que lo insultara? Permíteme arrepentirme de tu espléndido amor,
Te lo ruego. Mientras la amara por miedo, su redención estaría fuera de su alcance. Necesitaba temerla por amor. Necesitaba refutar todo excepto el amor puro, prístino e intacto. Necesitaba refutar todo excepto el miedo absoluto, puro y perfecto. Te lo ruego. La ilusión que lo dominaba crecía a medida que una de las partes más extrañas de su corazón se regocijaba. La intensidad de esos sentimientos fue demasiado para el cuerpo terrenal de Subaru y su cerebro comenzó a fusionarse sin control. De repente, se desplomó cuando todos los músculos de su cuerpo se aflojaron y su mente incoherente y tartamuda finalmente se desplomó por completo en el olvido. Su cerebro intentó entonces desesperadamente recuperarse para resucitar su mente, solo para contorsionar todo su cuerpo en una posición imposible. La tensión creció y creció hasta el punto de que ni siquiera sus pulmones podían expandirse más. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, su cerebro liberó su control mortal sobre cada célula de su cuerpo y comenzó a fundirse en una tormenta de actividad inconexa. Su cuerpo se relajó solo para luego temblar y temblar mientras su cerebro temblaba en un mar de electricidad y químicos. El cuerpo de Subaru se espasmó inconscientemente en silencio en el frío suelo de la habitación verde cuando sus oraciones finalmente fueron respondidas. Ram abrió los ojos. Notas. Hola, hola, hola. Espero que les guste el capítulo. Agradezco todos los comentarios. Necesito saber cómo mejorar, sobre todo porque los próximos capítulos van a ser muy difíciles de escribir. Próximo capítulo. La víctima, el testigo, el juez y el verdugo.